Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía y de entrada vamos ya con nuestra agenda de temas para desarrollar esta noche de 22 de enero de 2023. Apoyo mayoritario a la Junta Nominadora. Ya sabe usted que estamos hablando de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados y magistradas de la nueva Corte Suprema de Justicia. Hay casi ya un apoyo mayoritario a la labor que ha desarrollado esta Junta Nominadora, por expresiones que hemos escuchado de representantes de diferentes sectores, gremios e instituciones, públicas, privadas, nacionales e internacionales. Bueno, ¿qué más? La integración de la nómina será pública. Ojo con esto, la integración de la nómina de 45 será pública. Ya vamos a darle los detalles de esta información. La nómina se entrega mañana por la tarde al Congreso Nacional. Los diputados van a elegir, y no puede ser de otra manera, van a elegir a 15 de los 45 que integren la nómina. Además, la votación que comienza el 25 de enero por la tarde puede tomar varios días antes de que finalmente se tengan los 15 nuevos magistrados. Pero también es importante que aquí todos reconozcamos y sepamos que en base a acuerdos entre los partidos políticos se va a determinar la integración de la Corte Suprema de Justicia. Esto es así, ha sido así y será así. Nos guste o no nos guste, pero a través de acuerdos políticos entre Partido Nacional, Partido Liberal y Libre se va a determinar la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y también más adelante aquí en 3030, ¿qué es el COVID largo? ¿Quiénes están en riesgo de padecer COVID largo? ¿Cuáles son esas principales secuelas que deja el COVID largo? ¿Y cuál es la clave para curarlo si es que en realidad tiene cura? Esta noche me place presentarles a nuestros tres distinguidos invitados. Don Daniel Durón es secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Honduras, CGT, un importante sector que tiene mucho que decir sobre esta nueva elección de la Corte Suprema de Justicia. Don Daniel, bienvenido a 3030. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, un placer estar aquí. Don Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Señor rector, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Edgardo, y a mis distinguidos compañeros. Es un gusto estar acá siempre, ¿no? Don Guillermo Matamoros, también expresidente del Colegio de Economistas, actual gerente regional de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Bienvenido, don Guillermo. Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches a los invitados de la teleaudiencia nacional. Muy bien. Ya hemos desarrollado programas muy entretenidos, muy ricos en información, en debate, en opiniones, con nuestros tres distinguidos invitados en 2022. Así que les agradezco nuevamente que en 2023 gracias, nos sigan apoyando aquí en 3030. 2023, por cierto, el año de los 27 años de 3030. Ya vamos a hablar más adelante. Felicidades. Muy Va bien, por vamos. las 3 décadas. ¿Ah? Cerca de las 3 décadas. Cerca de las 3 Aquí décadas. nació Edgardo. ¿Ah? Aquí nació. Casi. Muy bien. Bueno, la primera pregunta. Valoraciones rapiditas de la labor de la Junta Nominadora. Don Daniel. Me parece extraordinaria. hasta el ¿Extraordinaria? momento. Claro que sí. No puedo decir otra cosa tomando en consideración los acontecimientos anteriores. No hay que olvidar, Edgardo, que esta forma es incipiente, y se quiere decir así. O sea, apenas tenemos 3 elecciones de la misma forma. Y en la medida que exista la participación pública, este ha sido un periodo de participación a fondo de la sociedad civil. El panóptico es lo diario en esa Junta Nominadora y en todos estos procesos que últimamente hemos visto. O sea, todo es transmitible. Todo es verificable. Nosotros, por lo menos, los representantes que tenemos ahí, estamos sumamente satisfechos y cuentan con el 100% de nuestro respaldo. Ha sido, hasta el momento, totalmente transparente. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la mayoría de la población. Por eso es que nosotros, dentro del primer tema, pusimos apoyo mayoritario. Claro que sí. No y usted lo refrenda esta noche Claro, aquí, ¿verdad? totalmente. Como secretario general y máximo líder de la Confederación de Trabajadores de Honduras, CGT, que de hecho el sector laboral tiene representación en la Junta Nominadora. Y en esta oportunidad, la CGT le corresponde la titularidad. Muy bien. En la prelación de las confederaciones, en la participación de esa Junta Nominadora. Muy bien, excelente, don Daniel Durón. La academia, don Julio Raudales, aparte de haber sido presidente del Colegio de Economistas, ha tenido un amplio recorrido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hoy rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Es un líder en la academia. Yo quisiera preguntarle, ¿qué opinión tiene la academia? ¿Qué opinión tiene usted con sus colegas que seguramente se han reunido? Que también hay representación en la Junta Nominadora sobre esta labor. No, Edgardo, en general coincidir con la apreciación de mi compañero acá, Daniel.
a mí me tocó llevar 2 votos para elegir a 2 miembros de la Junta Nominadora. Uno fue justamente por la academia, me tocó ir a la asamblea y llevar el voto para que se eligieran a las 2 personas que están ahí. Y también me tocó llevar el voto por la Asociación de Universidades Privadas de Honduras, a la asamblea del COEP, en donde se eligió a don Olva Valladares y a Elui, ya olvidé el apellido de Elui. Castillo, sí. Y creo que el sentir de toda la gente en Honduras es que el trabajo ha sido muy positivo y nos sentimos muy orgullosos. Y creo, Edgardo, que más bien estamos asistiendo a un despertar de esta forma de elegir a la Corte, porque si bien es cierto, hubo muchos matices de opiniones en las 3 juntas nominadoras anteriores, creo que en general la opinión generalizada es que esta es muy positiva. Muy bien, extraordinaria, transparente, positiva. Así es. ¿Algún calificativo adicional? No, bastante buena, bastante Bastante positiva. bueno, positiva. Extraordinario, transparente. Sector empresarial y particularmente el sector maquila. Sí, a mí me parece que la Junta como órgano colegiado ha sabido interpretar muy bien el momento histórico, aún con todas las diferentes organizaciones, aún en el momento complejo que vive Honduras, han sido muy hábiles. En este momento, para decirlo de manera simple, tienen la sartén por el mango. Quien se ponga en contra de la nominadora va mal. Y quiero hacer una reflexión. Yo creo que como país, viendo este proceso, mire, el Congreso aprobó las reformas a la ley, lo cual es correcto, que lo que le dio origen a esta nueva versión de la Junta Nominadora. 2001, ¿no? La original es, pero hubo reforma, ¿verdad? Para, Sí. No, ahora sí, en 2022. Entonces las aprobó. Sí. Qué bien. La Junta Nominadora se conformó, se amalgamaron y han hecho un proceso que, por lo que dice cada uno de los invitados, por los otros invitados, lo que uno escucha en la sociedad, muy bien. Hasta ahora todo va bien. Entonces, como país, qué bien. Ojalá todo concluya bien. Falta una etapa, pero veámoslo en esa perspectiva positiva. Hasta ahora vamos bien. Hasta ahora vamos bien. Es que son 2 partes. Sí, son 2 partes. Sí, Vamos bien, digamos. Vamos bien, entonces va a llegar al Congreso. ¿Hay algún temor de que termine mal? Pues yo esperaría que se elija dentro de la lista que mande la Junta. Eso es, Que eso es lo que dice la Constitución. Eso es lo que establece la Constitución. Es que en un proceso de estos. Pero, perdón, ¿a usted le parece entonces, en resumen, calificaría... Muy bien, y bueno para el país, Muy que bien bien la Junta Nominadora. Bueno para el país. Sí. Y creo que es un buen ejercicio para el país. Creo que Julio me decía, debemos sentirnos orgullosos, decía usted eso. Y además, Edgardo, creo que el elemento de que la ciudadanía entre a esto es crucial. A ver, las nuevas formas republicanas de la democracia tienen que ir por ese lado, Edgardo, en todo el mundo. Que la ciudadanía participe más allá de lo que mucha gente ha dicho tradicionalmente, que no, que los que son elegidos son los diputados. No, está muy bien que la ciudadanía se organice y participe. Es crucial eso. Muy bien, Y yo he excelente. visto, acuérdate, yo tengo relación con el COEP, también COEP le ha apostado mucho, hay una camada de profesionales jóvenes que han estado colaborando con la Así Junta es. Nominadora, como de todas las organizaciones. Hay veedores, tengo familiares que han estado involucrados y me dicen, mira, va bien. Hay fuegos artificiales, como los hemos visto, pero... Es normal, y es normal, es normal. Pero en general, desde octubre a la general, fecha, o sea, ha sido un buen trabajo. y es importante para La Honduras. primera fase me parece que es sui generis. Muy bien. Sinceramente, que es la responsabilidad De la Junta. que se puede decir de la parte de la sociedad civil, que es la Junta Nominadora. Bueno, el tema de la Corte que está involucrada, derechos humanos, todo lo demás. Pero lo de fondo aquí, Edgardo, es, como muy bien dice Julio, es la excesiva y abrumante participación de la sociedad civil. Y la sociedad civil no necesariamente organizada, que es la que participa institucionalmente. O sea, la veeduría de la gente, Y no solo, de la fíjese calle. y no solo la veeduría de la gente en la calle, de los gremios, de los sectores, de la academia, sector privado, sector laboral, las iglesias también se han pronunciado muy bien, organismos internacionales, bueno, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, la representante de Naciones Unidas, pero también en función de lo que usted decía, hasta ahora va bien la cosa. Hasta ahora va bien la cosa. Escuchemos, perdón, lo que decía hoy
en su homilía el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. ¿Cómo necesitamos una verdadera conversión? No podemos seguir en lo mismo. Esta semana tocan decisiones muy importantes en la vida sociopolítica de nuestro país. Se busca elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también ahí se necesita conversión. No podemos pensar que esto lo va a llevar a cabo un grupo con intereses politiqueros. Es el bien común del país, es el futuro de estos próximos años para que salgamos de un letargo y podamos construir un mejor país. Ojalá que nuestros legisladores, antes de cualquier criterio puramente humano o egoísta, piensen en el bien común y piensen en el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país. Apunto porque no quiero interpretar, sino que decirlo textualmente. No podemos seguir en lo mismo. Esta es una decisión importante. Deben de pensar en el bien común del país, en el futuro que tenemos como sociedad y como país. Es correcto. Mire, Edgardo, la democracia es deliberativa. Este es un proceso democrático y todavía seguimos siendo incipientes en democracia. Esto es un buen ejercicio. Inclusive en su primer momento, Julio, licenciado, se tomó esta forma de elegir como un proyecto piloto en América Latina. Es correcto. Al inicio. Es referente ahora. Es referente. Sí. Esto lo profundiza, ahora, pero son dos. Este proceso de junta dominadora es referente para América Latina. Yo creo que es referente. Claro. Sí, Bien, es referente. Pero son dos momentos. Esto está muy bien. O sea, se ha depurado los mecanismos de elección, se ha incorporado inclusive tecnología. Como usted dice que son dos momentos, el siguiente momento es el del Congreso. Claro. Esto es lo deliberativo, esto es lo democrático, esto es lo participativo. Pero la decisión final es político. Lo deliberativo, lo democrático, lo hace la sociedad. Y ahora vamos a lo político. El que crea que esta no se va a resolver en el marco de lo político y partidario, equivocado. Así es. Mire. Y repito lo que usted está diciendo. Quien no crea que esto Quien crea que esto no se va a resolver políticamente ni partidariamente, no está en el esquema de interpretación. Bueno, mírenme la agenda de esta noche, ahí está apuntado. Miren la agenda de esta noche, ahí está apuntado. Mire, acuerdo entre partidos determinará la integración de la Corte Suprema de Justicia. Ya vamos a eso. Antes, don Julio Raudales y don Guillermo Matamoros, don Daniel Durón. Se ha convocado para mañana, lunes, a los medios de comunicación porque la Junta Nominadora públicamente, hasta donde tenemos entendido, realizará la evaluación final y la integración de la nómina de quien obtuvo la mejor calificación o el mayor porcentaje y así para abajo hasta el número 45. ¿Qué impresión tienen de eso? ¿Es como la cereza del pastel? Sí. ¿Les parece bien? Me parece muy positivo también porque está dándole todavía más transparencia al proceso. Sí. Pero además, una cosa debe quedar claro. A ver, Edgardo, si no ha habido manoseo en las calificaciones por parte de cada uno de los sectores que independientemente están calificando y metiendo en una matriz cuyo algoritmo los va a llevar a sacar un promedio que va a calificar y va a rankear las calificaciones más altas. Si eso ha sido totalmente limpio, que esperemos que así sea, ¿verdad? Eso es algo que yo no puedo comprobar por mi propia cuenta, aunque tengo que aceptar también que es muy positivo que el salón, el aula magna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el edificio de la Rectoría está totalmente abierta para quien quiera ir. Absolutamente. Eso también es muy positivo, ¿verdad? Y hay que relevarlo. Pero si todo esto ha sido limpio, Edgardo, ahí yo quiero matizar algo que dijo mi amigo Daniel. Y es que va a ser más difícil para los políticos tener discrecionalidad. Julio. Porque ahí, Edgardo, mira, hay 82 candidatos, de los cuales
Yo no puedo garantizar que van a haber siete de libre, ¿verdad? No hay Van a garantía. ser Ni hay 40. garantía que van a haber 2 o 3 Van a de ser los 45. Si van a ser Van a ser 45. Pero al final, el punto, vamos a la agenda nuevamente. El punto de la agenda dice, el punto 3, 4, 5, el sexto, acuerdos entre partidos determinará la interacción de la Corte Suprema de Justicia. Y los diputados La nómina elegirán se la entrega mañana al Congreso Nacional por la tarde. Mañana se entrega por la tarde al Congreso Nacional esta nómina. Edgardo, vuelvo a la idea. El proceso ha sido bien, ha sido transparente, hay participación de diferentes fuerzas, muchos pendientes. Hay apoyo local, internacional, y si eso es así, el costo de manosear el proceso al final es muy alto. Usted desde el punto de vista empresarial, maquilador, relaciones con Estados Unidos, con otros países donde se hacen exportaciones, etcétera, generación de mano de obra, de empleo, ¿cuál diría y cuál sería su mensaje esta noche en relación a la trascendencia que tiene esto al final, si son 8 o 7 del Libre, 6 o 5 o 4 o 3 del Partido Liberal y del Partido Nacional, al final la trascendencia de que este proceso termine bien y de la labor de la nueva Corte Suprema de Justicia, la trascendencia para el país, para el futuro del país? Ese es el tema, porque todo esto es proceso. No me conteste, ya volvemos. Don Guillermo Matamoros, lo interrumpí para ir al corte comercial y la pregunta es, la trascendencia para el futuro de Honduras, indistintamente de cuántos queden de un partido y cuántos queden de otro partido o de un tercer partido. Al final es que termine bien el proceso, que no haya violencia, que no haya una situación que nos haga quedar mal en este proceso al final en el Congreso Nacional y que luego la labor de la Corte sea una labor ejemplar, digna, como la aspiramos todos, ¿verdad? Pero para el país, esta decisión, ¿cuál es la trascendencia que tiene? Bueno, lo primero, la Corte Suprema es uno de los poderes del Estado, lo cual significa ese equilibrio entre poderes, número uno. Lo otro tiene que ver con seguridad jurídica, con respetar los contratos, tiene que ver con la seguridad ciudadana, seguridad de las personas. O sea, en una situación tan compleja como la que vive el país y cuando se está hablando de una crisis económica, una recesión económica que se viene, imagínese usted que nos estuviéramos agarrando de las greñas y que saliera una corte mala, ilegítima. ¿Qué implicaciones tiene eso para la inversión? Por supuesto, cualquier inversionista está anotando, está analizando toda esta cosa. ¿Nos están viendo? Nos están viendo absolutamente. Todas las empresas multinacionales, las empresas nacionales evalúan qué está sucediendo. Y en economía, muchos de los últimos análisis de Nobel, por qué fracasan los países, le dan mucha importancia a este tema de la institucionalidad. Entonces, esto es fundamental para el país. Hay una relación directa entre administración de justicia, entre el respeto a la institucionalidad y la atracción de inversiones, la generación de empleo. Elegir una mala Corte Suprema de Justicia con malos procedimientos tiene profundas implicaciones económicas, implicaciones negativas. Por eso es un momento especial para Honduras, para escoger una buena Corte Suprema de Justicia. Negociaciones, es normal. A mí me sorprendió o me llamó la atención lo que decía el diputado Castro, un amigo. Él decía, no estamos negociando. Es que es bueno negociar. Lo que pasa es que hay que negociar dentro de las normas establecidas, dentro de las reglas claras. ¿Cuáles son esas reglas? Que había que hacer este proceso, hay que hacerlo transparente, hay que seleccionar de la nómina que se mande. Si usted respeta esas reglas, ¿cuál es el problema de negociar? Siempre va, es más, debe de salir un acuerdo de gobernabilidad para Honduras que nos dé tranquilidad. Ya el pueblo hondureño está cansado de estar en esta confrontación. Un país no sale adelante si no hay cohesión social. Me parece que hay que aprovecharlo para eso, para construir una mejor Honduras. Qué buena declaración, don Guillermo. Qué buena declaración. Escuchemos a la embajadora Laura Dogu
Y también escuchemos a Alex Shackelford, que es la representante de Naciones Unidas en Honduras, precisamente cuando estamos diciendo que este proceso está siendo visto a nivel nacional, obviamente, e internacional. El gobierno de los Estados Unidos apoya el proceso de la Junta Nominadora. Creo que es muy importante que los procesos normales aquí puedan seguir, que el Congreso va a usar los procesos normales aquí en este país según la ley, según la Constitución de este país, para decidir los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Como yo he dicho, es muy importante que los procesos sigan según la Constitución y que el Junta Nominadora tiene el apoyo del pueblo de este país, porque ellos están trabajando fuertemente en una forma muy transparente para mostrar cómo están decidiendo los nombres que van a pasar al Congreso en la lista. Yo creo que también es muy importante para el Congreso Nacional de este país a trabajar según la ley en este país para tener un Corte Suprema que es independiente, que va a trabajar para beneficiar a todos los miembros del pueblo y para dar justicia a todas las personas en este país. Bueno, primero de todo tenemos que asegurar que se respeta la lista de la Junta Nominadora. Y segundo, naturalmente, que este proceso de diálogo y de intercambio se haga naturalmente en manera pacífica, respetuosa y bajo el marco de la Constitución y de la ley. Nosotros, como Naciones Unidas, nosotros hemos expresado confianza en el trabajo de la Junta Nominadora, confianza que este proceso se ha desarrollado naturalmente de manera más transparente, en una manera también más accesible a la ciudadanía a través de la regular actualización ese otro. También la elección misma de la Junta Nominadora se hizo de manera mucho más transparente. Entonces hay varias cosas que se tienen que reconocer que se han hecho, se han mejorado. Naturalmente hay una serie de lecciones aprendidas alrededor del proceso técnico, de la revisión de los candidatos y candidatas. Entendemos que hay temas que se tienen que revisar, pero en este momento confianza en la Junta Nominadora y un llamado para que se respete naturalmente su trabajo y se pueda ir adelante como lo indica el artículo 311 de la Constitución. Muy bien. Todos aquí han hecho referencia y uno de los temas es precisamente de la agenda de esta noche que los diputados deben elegir de la nómina, una nómina que entiendo será de 45, ¿verdad? Sí. Así es. O al menos de 45. Al menos de 45. Eso dice la Constitución. Y eso lo establece, y yo quiero compartir 311. también con nuestros amables televidentes el artículo 311, ¿verdad? 311 de la Constitución de la República. Lo vamos a mostrar ahí en pantalla. El 311, sí. Dice el artículo 311 de la Constitución de la República: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros de una nómina de candidatos no menor de 3 por cada uno de los magistrados a elegir. Son 15 magistrados a elegir, entonces no menor de 3 son 45. Entonces, ahí está claro, mire, el licenciado Raudales, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las 2/3 partes, es decir, 86 votos de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de 3 por cada uno de los magistrados a elegir. Y algo más, presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados, se procederá a su elección. En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, es decir, de los 15 de un solo, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las 2/3 partes de diputados al Congreso Nacional. Comentarito rapidito sobre este artículo, por favor, don Daniel, don Julio. Clarísimo, ya eso se experimentó en el Congreso Nacional. Es más importante ver el tema de lo que va a suceder, Ricardo. Mire, para nosotros el tema de la aplicación de la justicia es más de interés nacional. Ahí está. Porque la justicia hondureña, que en principio debe proteger es el derecho ciudadano del hondureño. Usted no puede pensar en protección interna y trasladar eso a protección externa. Es un derecho jurídico. Mire, Edgardo, hay que aplicar la justicia a quien se le tenga que aplicar. La justicia nunca debe ser inducida. Esto es fundamental para el hondureño. Más que un tema de inversión, es un tema de seguridad ciudadana. Seguridad interna del país. De convivencia, correcto. Y entonces, adelante, Julio. termino aquí. Termino. Sí. El tema es, hay que aplicarle la justicia a quien se le tenga que aplicar. Pero hay que hacerle justicia a quien se le tenga que hacer justicia, sin inducciones. La decisión es política.
la responsabilidad de los magistrados será revisada a posteriori, como está sucediendo en este momento. O sea, hay respaldo total, va a haber mayoría calificada. Una demostración, Edgardo, de capacidad de consenso. Mire con lo del presupuesto. Mire las diferencias graves que tiene este país en materia de consenso. Aquí va a ser una demostración importantísima para la consecución de lo que se le viene al país. Este acuerdo que se va a dar por la Corte Suprema de Justicia en el Congreso Nacional. Ya lo dijo usted, un acuerdo quien crea que no es político partidario anda perdido. ¿Don Julio? Sí, yo creo que lo que ha dicho Daniel es muy valioso, pero creo que la Constitución habla por sí sola, Edgardo. El artículo 303 de la Constitución es taxativo y dice: la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes, Así es. únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los juzgados, por tribunales con competencia exclusiva en zonas del país sujetas a regímenes especiales creados por la Constitución de la República y demás dependencias que señale la ley. Creo que más claro, como dicen, no canta un gallo, ¿verdad? Sí. La justicia debe ser gratuita y debe ser impartida por magistrados y jueces independientes, sin relación de dependencia. Y yo creo que hacia ahí tenemos que caminar, Edgardo. Y permítanme hacer el juicio de valor acá, ¿verdad? Porque creo que es importante. Giovanni Sartori, uno de los politólogos más importantes del mundo de la actualidad, creo que acaba de morir, decía que la primera señal de una dictadura es cuando el Ejecutivo controla el Poder Judicial. Así lo decía Sartori, ¿verdad? Por eso es que muchos llamaban al gobierno anterior una dictadura, porque fue muy evidente el control que tenía el Ejecutivo anterior con la actual Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos ya de dar el salto, ya es tiempo de que en el país demos el salto y se genere una corte independiente. Ahora, claro, hay mucha gente que dice, bueno, en Estados Unidos los políticos también pelean por poner, ahorita Biden está peleando por poner a su propio magistrado, ¿verdad? Es cierto, pero también hay una diferencia que creo que nos hace falta a nosotros dar ese salto. En otros países, y mencioné a Estados Unidos, pero también sucede en Europa, cuando el Ejecutivo hace esos esfuerzos, lo que defiende son valores, Edgardo. Hay que recordar, los republicanos allá son más pro libre comercio, antiaborto, antimatrimonio igualitario, los demócratas al contrario. Y ellos lo que andan viendo es defendiendo ese tipo de valores. Aquí, lamentablemente, lo que ha sucedido en la historia es que el Ejecutivo trata de controlar al judicial para generar o para defender sus propios intereses partidarios y para protegerse de los actos de corrupción. Y eso es lo que creo que es condenable. Pero el salto que debemos dar y que es muy consecuente con lo que hablaba Guillermo sobre la importancia que tiene para un país que pretende ser desarrollado, que pretende darle mejor calidad de vida a su gente, tanto en empleo, tanto en convivencia, es que exista una verdadera justicia independiente. Y esto pasa no solamente por cambiar la Corte, pasa por adecentar a los jueces, a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y también a la Fiscalía o al Ministerio Público. Creo que esto es crucial para que el país comience a avanzar en la senda del desarrollo, del crecimiento y sobre todo, como bien decía aquí Daniel, en la convivencia ciudadana. Antes de pasar al tema de los acuerdos entre partidos políticos, que esos acuerdos van a determinar la integración de la Corte Suprema de Justicia, hay un tema ahí que también es fundamental y que yo siempre insisto para que nuestros amables televidentes y todos estemos claros de que así como los diputados deben elegir de la nómina, según el artículo que acabamos de leer, el 311, también la elección puede comenzar el 25 de enero. Sí. Pero no necesariamente terminar ese 25 de enero. Hasta que se elija la nueva Corte. Es lo que pasó en la última En elección. 2016, que se eligió hasta el 11 de febrero. Correcto. Perdón. Hasta el 11 de febrero. Y yo sobre ese tema, la ley orgánica del Poder Legislativo, aprobada, publicada en el año 2014 en la Gaceta, el artículo 80 dice lo siguiente: los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República,
cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Traigo a colación esto, ¿por qué? Porque he escuchado algunas versiones, ahorita están un poco agazapadas esas versiones, pero sí las escuché en algún momento decir que si no había corte el 25 de enero, aquí se podía crear una crisis constitucional. Yo quisiera un mensaje de parte de ustedes breve sobre ese punto, O sea, por favor. esos probablemente fueran sombrerazos para crear presión, pero yo quiero volver. Vamos bien, respetemos esto bajo un criterio. La justicia es un bien público, como el agua. Es un derecho humano. Entonces, desde Salomón, pasando por Aristóteles, Ulpiano, la justicia como pautas y criterios que establecen un marco para las relaciones entre las personas. Tiene una dimensión importante. Entonces, eso que es un propósito superior no puede ser menoscabado por cosas menores. Muy bien. Si alguien, si no en esa fecha no se elige, se va a seguir discutiendo. Con calma. Los procedimientos están Tranquilidad. establecidos. Entonces, que no se utilicen esas cosas como sombrerazos para meter miedo. La sociedad hondureña ha madurado. No queremos más confrontación. Un objetivo fundamental debe ser la cohesión social. Utilicemos este proceso como un medio para generar bienestar, para generar armonía, para generar crecimiento, para generar empleos. Eso es lo que la sociedad quiere. Estos son medios. O sea, qué triste sería que hagamos bien todo el proceso y al final tiráramos a la borda todo un buen proceso. Yo creo que todos tenemos responsabilidad. Hoy la pelota va a pasar al Congreso Nacional. Tengamos confianza y ejerzamos las medidas de presión para que se comporten a la altura, de manera transparente, de manera civilizada. Demostremos que somos un pueblo que está creciendo. Vamos a un corte. Cuando regresemos, don Daniel lo ha dejado claro. Esto pasa por un acuerdo, y ahí está también en la agenda. Esto pasa por un acuerdo político partidario. Así es. No hay vuelta de hoja. Y quien no crea eso... ¿Qué hacen los norteamericanos? Y ¿Qué sí, hacen los demócratas? Los republicanos. Y quien no crea eso en todo el mundo. está lost in space. Ya volvemos. Usted está viendo 30-30 con Edgardo Melgar en vivo. Bueno, el último punto de la agenda de esta noche del primer segmento del programa. Pónganmelo ahí, por favor. Acuerdos entre partidos determinará la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia. Ahí está. Acuerdos entre partidos políticos determinará la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia. Le voy a dar una pregunta aquí y la pura neta, ¿no? ¿Es así, sí o no? Siempre ha sido así, es así y así seguirá siendo. Sí, siempre ha sido así, es así y ojalá que algún día deje de ser así. El Congreso es la confluencia de partidos políticos. Gracias. Ahí se resuelve. Bueno, estamos claros de eso. Hay quienes dicen que el Libre tendrá 7, que el Partido Nacional tendrá 5, que el Partido Liberal tendrá 3. Otros dicen que el Libre tendrá 8 para tener mayoría, que el Partido Nacional tendrá 4, que el Partido Liberal tendrá 3, que 5, 5 y 5. No sé finalmente cómo va a quedar esto. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es que independientemente de los acuerdos, yo creo que debe de haber un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos. Lo importante son los criterios. Lo importante es que una vez electos, una vez seleccionados por el Congreso, esos diputados actúen. Magistrados. Esos magistrados actúen en función, Mire. o sea, con independencia, con transparencia, que ya no obedezcan a su jefe de los partidos, porque la impartición de la justicia es de sabios, no es de peones. Don Julio, don Daniel, ¿sí? La diferencia entre un magistrado hondureño y un norteamericano, que las comparaciones no son correctas, es que aquellos son vitalicios. Y los de aquí son para 7 años, inclusive con la posibilidad de reelección. Aquí el tema de fondo, pienso yo, Edgardo, yo he visto cómo se aplica la justicia. ¿Qué es lo que queremos? Que no sea ni inducida, ni que no tenga intereses. Que la ley se aplique a quien se le tenga que aplicar de igual manera.
independientemente de sus influencias y su poder económico y político. Revisen los presos, la gente que está presa. Revisen los casos. Hay situaciones dolorosas. Una persona, por ejemplo, que la van a capturar en su casa de habitación, en una cuartería, que no tiene para pagar un defensor privado, que no es un delito de connotación penal, ni asesinatos, presos por intereses políticos. Esa es la idea. Y las personas que van a asumir esa responsabilidad tienen que entender que hoy los apoyan, van a tener mayoría calificada, 86 votos. Pero el tema es la salida. ¿Cuál es el juzgamiento? ¿Cuál es la evaluación popular? Las cosas han cambiado drásticamente, Carlos. Ya la evaluación no es mediática. Ha cambiado el mecanismo, la calle, la tortura pública. Un magistrado responde en principio al partido. Y aquí nosotros, el sector social, la gente que anda en la calle, que está presa, gente de Guapinol, gente humilde, lo que pide es que la ley se aplique como se tenga que aplicar. Y no que se oriente a favorecer muchas veces a los que no tiene que favorecer. Yo no sé si se entiende, pero es lo que quiere la gente. Una aplicación de justicia igualitaria, sin distinción de dónde proviene el interés. Eso le debe quedar en la cabeza a los magistrados. Después lo juzga la gente. ¿Por qué hizo esto? Porque dañó a esta persona sin necesidad, por inducción. Todos sabemos eso, Edgardo. Es lo que queremos de la justicia hondureña. Por eso digo, es un derecho humano inalienable. Igual que el agua, igual que la energía, igual que la educación, igual que la salud. Si no hay una justicia en el fondo que se aplique de manera igualitaria y sin intereses, es igual a la situación de educación en miseria y salud en crisis. Don Julio. Mira, yo creo que es un tanto contradictorio decir que la elección se va a llevar a cabo de acuerdo a arreglos y pensar que de ahí van a surgir magistrados totalmente independientes. De lo que va a suceder entonces, a lo que estamos empujando, es a que pues, los magistrados le deban el favor a los políticos que los eligen, ¿verdad? Y ese ha sido lamentablemente el vicio en el que hemos venido pues, navegando durante los últimos 200 años acá en el país. Por eso yo quiero relevar, Edgardo, el esfuerzo que hizo el ministro de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana, cuando en su primera propuesta quiso sacudir de esa nueva ley de la Junta Nominadora este elemento político al máximo y dejarle a los diputados únicamente la discrecionalidad de que eligieran a los magistrados conforme a sus méritos. No se pudo. Ahí ya vimos que sí el proceso no ha sido totalmente puro, en el sentido de que a la hora de hacer la ley hubo discusiones muy fuertes que nos llevaron a esto y que dejan abierta la puerta para que la elección de los 15 magistrados pues obedezca a la discrecionalidad o a la negociación de los 3 partidos políticos más grandes, por decirlo así, aunque hay un cuarto en disputa que también casi nadie toma en cuenta, pero la verdad es que ojalá que este paso que acabamos de dar, que están votando ahora, sirva para que para la próxima elección sea mejor. Que yo aspiro que siga teniendo este componente ciudadano importante de la Junta Nominadora, mejorado todavía, ¿verdad? Y que además le quite esa discrecionalidad a los diputados para permitir que los magistrados y que la elección de los magistrados obedezca, repito, a criterios que tengan que ver más con méritos, con meritocracia y no tanto con pertenencia a un X o Y partido político. Muy bien. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. ¿Una frase para concluir? ¿Algún mensaje que usted quiera dar? Con absoluta libertad. Creo de que es importante que las personas que sean seleccionadas como magistrados actúen de manera justa. Estamos hablando de justicia. Y no es justo, como decía San Agustín, creo, no es justo quien conoce más, sino el que actúa de manera más recta. Sí. Entonces, podrá ser seleccionado con el mejor calificado y también puede fallar. Pero una vez seleccionados, responden a su ética, a su honor, a su compromiso con la sociedad. Ojalá
que quienes sean seleccionados sean los mejores, sean los más justos, sean los más correctos, que tengan ética, equidad y solidaridad. Lo más justo, interesante. ¿A quién debe proteger la justicia, Edgardo? ¿A quién se debe inclinar? ¿A dónde se debe inclinar? Al más débil. Ese es su principal objetivo, su principal función y responsabilidad. La justicia, proteger al más débil. ¿Cierra usted, don Julio? Bueno, la Iglesia dice que el último de las 3 virtudes teologales es la esperanza, ¿verdad? Primero, dice la Iglesia, desaparece la fe. La fe, yo creo que el pueblo hondureño ha perdido la fe, ¿verdad? Luego dice desaparece la caridad, ¿verdad? Y por último, lo último que se pierde, por eso el dicho, La esperanza. es la esperanza, ¿verdad? Entonces, en la esperanza de que vamos a mejorar, vamos adelante con esta elección de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a un corte comercial, no sin antes agradecerle a don Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, expresidente del Colegio de Economistas, don Daniel Durón, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Honduras, CGT, don Guillermo Matamoros, expresidente del Colegio de Economistas y gerente regional de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, ¿qué nos toca en agenda? ¿Qué nos toca en agenda? Bueno, nos toca, ¿qué es el COVID largo? Ojo con esto, ¿qué es el COVID largo? ¿Quiénes están en riesgo de padecerlo? ¿Cuáles son esas principales secuelas que le puede dejar ese COVID? ¿Y cuál es la clave para curarlo? Un experto, cuando regresemos, nos dará las respuestas a estas preguntas. Usted está viendo Es el reconocido doctor hondureño que atiende en el sur de Texas a al menos 7 hospitales de ese sector del estado de Texas, en Victoria, Texas. Es el doctor Miguel Sierra Hoffman, uno de los creadores del tratamiento Catracho, este abordaje exitoso para pacientes con COVID-19. Es médico internista, infectólogo, intensivista y neumólogo. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Edgar. Muchas gracias por invitarme a su programa. Buen domingo. Doctor, preguntitas de nuestros amables televidentes que he recogido en los últimos 15, 20 días, algunas con mayor insistencia que otras, pero hay mucha preocupación evidentemente por los contagios, por supuesto por los fallecidos, por la necesidad de que la gente se vacune. Ya sabe usted, los mayores de 12 años aquí en Honduras todos deberían de estar vacunados con 4 dosis. Así se ha establecido por todas las organizaciones sanitarias mundiales y estamos pidiendo también no solo que la gente se vacune con sus 4 dosis a partir de los 12 años, sino que el gobierno también traiga ya la vacuna bivalente, que es la vacuna que se ha creado por Moderna y por Pfizer y que protege del virus original y de las nuevas variantes que han aparecido. Estamos pendientes que la Secretaría de Salud o el gobierno nos hagan el anuncio de que ya están haciendo arreglos y que para que tal fecha viene la vacuna bivalente. Para que todas las personas que ya tienen 3 dosis o 4 dosis nos la podamos aplicar. Doctor, pero mientras eso pasa, muchos pacientes que han padecido COVID, algunos suave, algunos medio más o menos, otros más fuerte, se quejan de muchas secuelas, de dolencias que les deja, problemas físicos que les deja el haber padecido de COVID. Se conoce como COVID largo, como long COVID. ¿Cómo lo podría definir usted qué es el long COVID o el COVID largo? Sí, mire, para eso hay que hacer rápidamente una reseña histórica en donde para la enfermedad comenzó en enero del 2020, ya para febrero del 2021 se reconoció que a las personas que les daba COVID, ya sea de mediano o alta escala o leve, algunas de estas personas quedaban con secuelas. Y se definió la enfermedad como COVID agudo, que es el que todos conocemos. Después, es razonable que en las primeras 4 semanas después de los síntomas quede algo, pero cualquier persona que quede con un síntoma relacionado al COVID después de 4 semanas, se le llama COVID largo. Esa es la definición técnica. ¿Quiénes estamos en riesgo de padecer de COVID largo, long COVID o secuelas del COVID? Eso es muy importante, porque la lógica diría que son las personas que
estuvieron hospitalizadas, que les dio, que estuvieron en oxígeno. Y la verdad que aquí... Perdón, quienes estuvieron más complicados por COVID o incluso podría ser las personas adultas mayores de la tercera edad, que serían como los que más riesgo tienen de padecer de secuelas del COVID. ¿Es así? Exacto. Eso es lo lógico, pero es donde aquí la lógica no aplica, porque todos están a riesgo, tanto niños, a adultos, a los que obviamente estuvieron en el hospital. Lo que pasa es de que suena lógico que los que estuvieron en el hospital tengan dolencias, ¿verdad? Como cualquier otra enfermedad crítica. Lo que no es lógico es que a las personas que tal vez les dio un resfriadito después de 4 semanas, porque está ese marco de 4 semanas, sigan con algo relacionado con el COVID, ¿verdad? Entonces, hay que aclarar que cualquier persona, independiente de la gravedad o mínima enfermedad, tienen el riesgo de padecer del long COVID. Sin importar la edad, sin importar el sexo, sin importar si le dio o le pegó suave o fuerte, sin importar si estuvo en su casa, sin importar si estuvo en el hospital, sin importar que fue un resfriado o si tuvo que ser hasta intubado. Independientemente. ¿Cuál es la clave para detectar el COVID largo? Oiga bien lo que le estoy preguntando. Porque me he dado cuenta de pacientes que comienzan tal vez con un problema de diabetes o que se reactivó la diabetes que estaba controlada, o hipertensión, o dolores musculares, etcétera, o lagunas mentales, olvidos, poca memoria, no sé, entre otras cosas. Y me dicen que van al médico, pero que al momento del diagnóstico les dicen otra cosa y el tratamiento no es, como el diagnóstico es para otra cosa, el tratamiento es para esa otra cosa y no les detectan que es COVID largo. Entonces el abordaje es incorrecto y siguen padeciendo de esas secuelas. Por lo tanto, ¿cuál diría usted en ese sentido que es la clave para atender y curar el COVID largo? El paso crítico fundamental es el médico detecte que esto no es depresión, dolencia, haraganería o la diabetes que se ha vuelto peor por algo, sino que el médico tiene que tener en su órbita de diagnósticos el COVID largo. Si la persona tuvo COVID, por más mínimo que haya sido el COVID, si ese paso no se da, no se puede abordar algo que no existe en la mente del médico. O el abordaje va a ser incorrecto y el tratamiento va a ser incorrecto. Tan incorrecto que, que puede pasar como cansancio, puede pasar como depresión, puede pasar como que se agravó algo que no tenía relación con COVID. Entonces, el detector del médico, la astucia del médico, tiene que poner en su órbita long COVID, porque si no, como usted dice, el tratamiento no va a ser el adecuado. ¿Cuáles son las principales secuelas que usted ha logrado identificar en sus pacientes que ha atendido con COVID largo? Bueno, mire, yo tengo un cohorte, un grupo que he seguido, que ya rebasan los 7,000 pacientes de consulta externa, ¿verdad? Y los 4 síntomas más comunes en los pacientes que yo he visto, la número 1 es la fatiga incontrolable, ¿verdad? Incontrolable, que no tiene explicación. Le estoy hablando de deportistas, maratonistas, basquetbolistas, ¿verdad? Esa es la número 1. La número 2, y más frecuente, son las lagunas mentales o la memoria, lapsos de memoria, gente que se le olvida la clave de su computadora, que se le olvida que la secretaria le trae una tacita de café y la quedan viendo como que o no conocen a la secretaria o no saben qué es la tacita, ¿verdad? Y cositas de ese tipo. La otra cosa es la exacerbación de comorbilidades que tenían antes, la diabetes y la hipertensión, que se revuelve, ¿verdad? A pesar de que ya no se le puede echar la culpa al COVID. Y la otra, la cuarta, porque hay muchas más, es los dolores
que no se pueden explicar bajo ningún punto. Dolor en el hombro, dolor en el pecho, dolor, y uno examina al paciente y hasta uno dice, ¿verdad? Pero ya cuando uno lo pone en el radar, ya uno empieza a ver que son todos relacionados con el COVID. Es más, hay 4 ejes o axis, como se dice en inglés, que son el eje neurológico, el eje somático del cuerpo, el eje respiratorio y el eje vascular. Esas son las 4 posibilidades, para hacerlo sencillo. Fatiga, lagunas mentales, pérdida de la memoria, dolores, y usted me está diciendo de que se pueden reactivar o agravar enfermedades que probablemente ya estaban controladas. Y usted menciona la hipertensión. Puede estar ahí también la diabetes, que estaba controlada y de repente se descontrola. Y pueden haber casos, doctor, oiga bien, de que se active o se reactive algún cáncer. Ya volvemos. Esta es una noticia de última hora. Tal y como le habíamos anunciado, informado en el segmento anterior, aquí en 3030 esta noche con nuestros invitados, ya ahora es oficial. ¿Por qué? Porque lo está diciendo la Junta Nominadora. Ya no solo se lo estoy diciendo yo, sino que lo dice la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. En su cuenta de redes sociales ha informado a las 8:53 de esta noche lo siguiente: mañana a las 12 de mediodía nos reuniremos en sesión para realizar el llenado de la matriz de forma pública con los datos de los 7 sectores que integran evidentemente la Junta Nominadora. ¿Qué dice? Vamos a llenar la matriz de forma pública, es decir, ahí públicamente se va a integrar esa corte mañana. Perdón, la Junta, la nómina, con los datos de los 7 sectores que forman parte de la Junta Nominadora. Invitamos a toda la ciudadanía, posteriormente iremos al Congreso Nacional. Si eso es a las 12 del mediodía, póngale que tipo 3 de la tarde, la Junta Nominadora va a entregar su nómina al Congreso Nacional, pero antes, la nómina usted la va a conocer públicamente, porque ese llenado va a ser público. La integración de la nómina va a ser público. Y usted lo va a ver aquí por TSI, a través de Noticieros Hoy Mismo, que vamos a estar transmitiendo en vivo todo ese llenado de la matriz de forma pública. Usted lo va a ver aquí por TSI, a través de la Noticieros Hoy Mismo. Mañana a esta hora ya tendremos estos espacios con rostros, con las caras de los 45 hombres y mujeres que va a integrar esa nómina que mañana por la tarde va a entregar la Junta Nominadora al Congreso Nacional. Muy bien, así que les ruego estar en sintonía, pendientes de Noticieros Hoy Mismo, mañana 23 de enero a partir de las 7 de la mañana. Muy bien, doctor, fatiga, lagunas mentales, hipertensión, se puede reactivar o agravar la hipertensión, diabetes, dolores. A quienes me han confirmado hace un momento en el corte comercial, ansiedad, fibrosis, pérdida de peso. Yo le pregunto y le agrego, porque también he recibido muchas preguntas en ese sentido, y que usted, que es el experto, nos lo diga. También esto puede incluir reactivar o agravar algún caso de cáncer, de tipo de cáncer. Bueno, sí quería aclarar algo que usted dijo, algo que falta de memoria transitoria. ¿Verdad? Le estoy hablando de 1 o 2 minutos. ¿Verdad? Okay. Hay 2 opiniones en el mundo en lo que es neumología, cáncer de pulmón. Hay unos que dicen que sí, en efectivo, el virus de alguna manera potencia la activación de un cáncer. Otros opinan de que entre tanta tomografía y rayos X que se hizo en la pandemia, se identificaron cánceres que de alguna manera no se hubieran identificado antes porque no se hacían porque no llegaba la gente a hacer tomografía, ¿verdad? Entonces, no sé cuál es la verdad. Yo me inclino más hacia la primera, pero no sería una especulación mía decirlo.
yo pienso que tiene que haber un consenso entre eso. Ahora, colegas míos, ginecobstetras, colegas míos de oncología que se dedican a eso, sí han visto un incremento en lo que es linfomas. Creen ellos, ¿verdad? No lo han confirmado, pero hay un listado inmenso de síntomas. Los dermatólogos están viendo bastante urticaria, o sea, que es una como irritación de la piel, como una alergia, como cuando usted se va, no sé cómo decirle, va a jugar fútbol y hay una grama, ahí se cae en la grama y se le pone así, urticaria se llama. Han visto esa, y yo viendo para atrás, porque en ese momento no lo reconocía, yo me acuerdo que he visto por lo menos mis 50 pacientes que no van por mí por eso, pero de repente me mencionan que tienen salpullido, que no se les quita, que no duermen, haciendo memoria, ¿verdad? Entonces, pienso que la lista de síntomas llega a más de 200, pero esos 4 que le dije yo son los más comunes. Son los más comunes. Doctor, ¿y tiene cura? ¿Esto tiene cura? ¿El long COVID tiene cura? También no quiero ser especulativo, pero le voy a dar mi opinión, ¿verdad? Y que quede en mi opinión nada más. En los 7,000 más o menos pacientes a través de 3 años, yo he visto que, bueno, el paso principal es detectarlo, y el paso número 2, yo pienso que sí, con paciencia y con ciertos medicamentos, que no quiero decirlo aquí ahorita, pero en otro programa voy a publicar mi experiencia, y sobre todo la psicoterapia del paciente, de que no está loco, que no está enfermo, hay problemas conyugales, hay que reunir a la familia para darle soporte al paciente, entenderlo, ¿verdad? Porque sí hay bastante pleito familiar entre obrero y patrón, entre hermanos y hermanas, porque la gente lo interpreta con mucha gente, sobre todo en los jóvenes, o los gente de 30 años que trabaja como que está haragán, como que está ido, ¿verdad? Y realmente no, realmente es realmente es de comprenderlo, pero el primer paso está en nosotros, reconocer la enfermedad. Doctor, ¿cuánto tiempo puede durar el COVID largo? Indefinidamente. Y entre más dure, es más difícil regresar a lo normal. Una condición normal. Doctor, el long COVID significa que durante ese tiempo, después de haber padecido el COVID, después de tener una prueba PCR negativa, el long COVID significa que todavía hay partículas del virus en nuestro organismo. Esa es la teoría más poderosa. Esa es la teoría que tiene más peso. Para ser un poquito técnico, que la mitad de la espiga, o sea, la S1, porque se divide en 2, queda fuera del cuerpo. Eso está probado. Que esa espiga o medio espiga queda flotando y el cuerpo sigue atacándolo a una menor escala, y esa inflamación crónica se vuelve ¿cómo que se llama? Se manifiesta estos síntomas. Y usted lo ve en las enfermedades como la artritis reumatoidea, el lupus, que son enfermedades de inflamación, que muchos pacientes en la mañana amanecen con fatiga, amanecen con dolores, pero ahí en el caso de esta enfermedad hay una explicación lógica. En esta enfermedad no hay una explicación lógica, exceptuando esta que le estoy dando yo, que es la que tiene más fuerza, que un pedacito del virus, o sea, la espiga, la mitad de la espiga queda fuera, y el virus, y el humano la sigue atacando de una manera bien baja, pero aún así eso produce fatiga, produce falta de memoria. Solo imagínese usted cómo usted no se puede concentrar cuando tiene la enfermedad aguda. No puede trabajar, no puede ver, le duele la cabeza. Pero imagínese usted eso todos los días, una gotita al día, haciendo en la cabeza, ¿verdad? Y sin saber qué es. Claro. La fatiga. Entonces, con el tiempo se acumula eso. ¿Hay riesgo de coágulos, doctor? Ese es uno de los ejes, el eje vascular, por supuesto, sí. La hipercoagulabilidad del COVID es indebatible. Eso ya está en el pasado. Eso ya está en el closet de lo que ya está resuelto. No hay duda.
el COVID está relacionado con una hipercoagulabilidad. Doctor, ¿cómo en 2020? Aquí a Honduras vino el COVID en marzo de 2020, pero usted allá y su equipo de médicos, con el doctor Valerio, el doctor Oscar Díaz, allá por junio, abril, mayo, junio, inventaron, crearon este abordaje multimecanismo, es decir, con distintos medicamentos, que luego por los nombres de los medicamentos se estableció catracho, fantástico, genial. Y después, 2 años, 3 años después, los estudios, y en aquel tiempo los criticaron y dijeron que eso era mentira y que eran inventos y que esto aquí, que allá, que estaban locos. Y después, 2, 3 años después, revistas médicas internacionales de prestigio han dicho, todos esos medicamentos, y luego, porque fueron estudiando uno por uno, le fueron dando la razón. Dígame en un minuto cómo se siente. ¿Cómo me siento yo? Yo me siento orgulloso con mis compañeros. No solo fue el doctor Valerio, el doctor Oscar Díaz, no, que fue un gran equipo de hondureños en San Pedro Sula, en La Paz, aquí en Estados Unidos, la Universidad de Texas A&M. Ha sido el premio más grande que me ha dado la carrera, pero el premio más grande que me ha dado la vida fue el éxito que tuvimos en La Paz. Me siento muy orgulloso. Me cuelgo la medalla invisible, ¿verdad? De que pude ayudar a mi país. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Y gracias por lo que hace por Honduras. Y por poner el nombre de Honduras Saludes. En alto. Gracias, doctor. El doctor Miguel Sierra Hoffman, médico internista, intensivista, neumólogo e infectólogo. Con nosotros esta noche aquí en 30-30. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.